Buenas tardes, noches. Mi nombre es Ángel Alberto Flores Jiménez, soy de Ingeniería Industrial. El día de hoy les vengo a hablar sobre la geometría analítica, algunas de sus características. También hablaremos sobre la geometría analítica en bidimensional y sobre todo también en la trigonometría. Así que comencemos con el video. Primeramente, como concepto, la geometría analítica es la rama de las matemáticas que estudia las figuras geométricas mediante un sistema de coordenadas y ecuaciones algebraicas. Su desarrollo se atribuye a René Descartes en el siglo XVII, quien unificó el álgebra y la geometría a través del plano cartesiano. Como características principales de la geometría analítica es principalmente su uso de sistemas de coordenadas cartesianas, representando los puntos, líneas y figuras geométricas. La representación algebraica de figuras mediante ecuaciones matemáticas también es una característica de esta. También lo es la relación entre geometría y álgebra, permitiendo resolver problemas geométricos de manera analítica. También facilita el cálculo de distancias, ángulos y áreas utilizando fórmulas matemáticas, también como las aplicaciones en ciencias a la ingeniería, como la física y la computación gráfica. Como algunas de sus ecuaciones, tenemos por aquí a la recta, que es la siguiente. En la recta tenemos a la y igual a mx más b, que aquí la b significa la intersección con el eje y. También tenemos la ecuación de la circunferencia, que aquí denota que entre paréntesis x menos h a la 2 más y menos k a la 2, que hk es, por así decirlo, el centro de la circunferencia. En la forma de la parábola tenemos que y es igual a x a la 2 más bx más c, que determina la forma de la parábola. Y aquí concluimos con nuestro análisis de la geometría analítica. No sin antes explicarles un ejemplo muy sencillo de sobre la ecuación de la recta. Aquí tenemos una ecuación sobre la recta que es y igual a 2x más 3. Esto significa que si x es igual a 0, entonces y es igual a 3, y si x es igual a 1, entonces y es igual a 5. La pendiente, que es 2, lo que indica que porque cada unidad que avanza en x sube a 2 unidades en y. Y ahora sí, concluimos con lo que sería la geometría analítica. Ahora pasamos a la geometría analítica bidimensional, que como concepto es la rama de la geometría analítica que estudia las figuras y relaciones en un plano de dos dimensiones, es decir, 2D. Utiliza un sistema de coordenadas cartesianas con dos ejes, los conocidos x y y. El punto donde se cruzan estos se llama origen y divide el plano en 4 cuadrantes. Algunas de las características principales de la geometría analítica bidimensional son los siguientes. Es obviamente el uso del plano cartesiano, la representación algebraica de figuras geométricas, distancias y ubicaciones exactas y aplicaciones en ciencias como la física. Pasamos a las ecuaciones, donde tenemos dos importantes, que una de ellas es la distancia entre los dos puntos, que tiene esta siguiente ecuación, que la d, que significa distancia, es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 a la 2, más y2 menos y1 a la 2. En el punto medio de entre dos puntos tenemos la siguiente ecuación, que m significa el punto medio, que es entre paréntesis x1 más x2 entre 2 y y1 más y2 entre 2, que esto te tiene que dar el punto medio entre dos puntos. Como un ejemplo entre la distancia entre los dos, tenemos aquí dos puntos, que A es 2x y 3 es y B, que es 6x y 7 es y. Aquí podemos ver cómo se usa la distancia, bueno, la fórmula de la distancia, que es básicamente así. La d es igual a raíz cuadrada de 6 menos 2 a la 2 más 7 menos 3 a la 2, da por resultado 16 menos 16, que esto da 32. Es decir, la raíz cuadrada de 32 es aproximadamente 5.66, que sería la distancia entre los dos puntos A y B. Por último, en el video vamos a hablar sobre la trigonometría, que en concepto también significa la geometría analítica, y la trigonometría están estrechamente relacionadas, ya que la trigonometría permite analizar figuras y movimientos en el plano cartesiano usando razones trigonométricas y funciones circulares. Se utilizan principalmente en la representación de curvas, ondas, rotaciones y en la conversión entre sistemas de coordenadas cartesianas y polares. En características de la trigonometría tenemos el uso de funciones trigonométricas, que son el seno, el coseno y la tangente, la relación entre coordenadas cartesianas y polares, y tenemos la relación entre coordenadas cartesianas y polares,
la aplicación de ecuaciones de circunferencias y ondas sinusoidales. También tenemos la utilización de ángulos para representar la inclinación de rectas y direcciones en el espacio. Y por último, la presencia y sobre todo también tenemos su presencia en física, navegación, astronomía e ingeniería. Destacando una de sus ecuaciones tenemos la conversión de coordenadas polares a cartesianas o viceversa. En este caso la conversión, bueno, tenemos primeramente las coordenadas polares, que la r es la distancia desde el origen del punto y este 0 es el ángulo respecto al eje del x. Estas son las fórmulas que se emplean para convertir coordenadas polares a cartesianas y viceversa. De polares a cartesianas tenemos que x es igual a la r coseno al ángulo respecto al eje x y la y es igual a la r seno al por el ángulo respecto al eje x. Y de cartesianas a polares tenemos que la distancia del origen del punto, que es la r, es igual a la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Mientras que el ángulo respecto al eje x es tangente menos 1, y entre x. Ahora con la ecuación de la recta con pendiente en términos de ángulo. Si una recta forma un ángulo, que es el respecto al eje x, su pendiente se expresa como m, que es la pendiente, igual a tangente por el ángulo respecto al eje x. Entonces la ecuación sería y es igual a tangente en el ángulo respecto al eje x más b. Aquí podemos tener un ejemplo sobre la conversión de polares a cartesianas. Podemos poner que aquí la r, que es la distancia del origen del punto, es de 5 y el ángulo respecto al eje x es de 45 grados. Entonces lo convertimos a la fórmula, los distribuimos y nos da que ambas es que los puntos, al final dan 3.54, perdón. Y eso es todo, espero que les haya gustado este video, yo me despido, muchas gracias por ver, por poner atención. Yo me despido, sin más, nada que agregar, muchas gracias, adiós.